Hola chicos, recuerden que estamos en la semana 23. Entonces ese va a ser el nombre con el cual vamos a subir nuestro PDF para que tengamos constancia de que hemos estado trabajando, ¿sale? Entonces, solo se los recuerdo. Recapitulando lo que vimos la clase pasada, estuvimos viendo las funciones trigonométricas, así como algunos ejercicios. El que más les costó trabajo fue el último, así que será el que vamos a explicar el día de hoy. Era un triángulo de esta forma, en el cual este medía 4 centímetros y la base 3 centímetros. Ese es nuestro ángulo de 90 grados. Y no sabíamos cuánto medía este. Y el ángulo respecto al cual estábamos trabajando era este, si mal no recuerdo. ¿Sale? Lo primero que teníamos que hacer para empezar a utilizar las funciones trigonométricas era calcular el valor de la hipotenusa, porque si no, no podríamos utilizar la función de seno, por ejemplo, o la función de coseno, cosecante y secante, dado que utilizan la h o la hipotenusa. Entonces, reescribiré lo que son las funciones a partir de acá para que de ahí nos vayamos guiando. ¿Sale? Tendríamos entonces, vimos también una forma fácil para poder escribirlo sin que nos cueste trabajo. Coca, coca, hip, hip y de regreso en lo mismo. Coca, coca, hip, hip y listo, ya tenemos las 6 funciones trigonométricas, ¿vale? Lo primero que tenemos que hacer, reitero, era calcular el valor de la hipotenusa. Entonces, lo primero que haremos será eso. ¿Cómo calculábamos el valor de uno de los lados faltantes de un triángulo a través del teorema de Pitágoras, el cual dice C es igual a la raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada? En este caso sería así. A, vamos a decir que este vale A y este vale B, ¿vale? Independientemente. Si los pusiste al revés, pues nada, el resultado te va a dar exactamente el mismo, así que no hay problema. 4 al cuadrado es 16, más b al cuadrado es 3 al cuadrado, sería 9. C es igual a 16 más 9 me da 25. Y por último, la raíz cuadrada de 25 es igual a 5. Quiere decir que este ya no es desconocido. Ya tenemos su valor, que es 5 centímetros, que es el que acabamos de calcular. ¿Sale? Ahora, ya teniendo todos los lados, ahora sí podemos empezar a realizar lo que es cada uno de las funciones trigonométricas. Seno es igual a cateto opuesto, estamos hablando obviamente de este triángulo, este es el ángulo que vamos a tomar como referencia. Eh, para utilizar el teorema de Pitágoras le pusimos nombres C y A y B. En este caso, les vamos a cambiar el nombre a cateto opuesto, cateto adyacente, hipotenusa, etcétera, ¿sale? Para ahora sí utilizar lo que son las funciones trigonométricas. Ahora, sería entonces hipotenusa o H nada más, como te acomodes mejor. Este ya no será B, será, este es mi ángulo, entonces este es el cateto opuesto. Y este es mi cateto adyacente. A partir de ahora ya puedo iniciar con las funciones trigonométricas. Seno dice que es cateto opuesto, es decir, 4, entre la hipotenusa, que es 5 centímetros. Y mi resultado al dividirlo me da 0.8. El siguiente era seno
que es igual a cateto adyacente, es decir, 3 centímetros, sobre hipotenusa, que son 5 centímetros, igual a 0,6. El siguiente es tangente, cateto opuesto, que es 4 centímetros, sobre cateto adyacente, 3 centímetros, igual a 1,3. Luego tenemos lo que es cotangente, que es cateto adyacente sobre cateto opuesto, 3 sobre 4. Mi resultado es 0,75. Luego tenemos secante, que es la hipotenusa sobre el cateto adyacente, 5 entre 3. Mi resultado es 1,6. Y por último, la cosecante, que es igual a la hipotenusa sobre el cateto opuesto, lo cual sería hipotenusa 5, cateto opuesto 4. El resultado es 1,25. ¿Sale? Es la forma en la que se resolvía el ejercicio anterior. Bien, lo que haremos ahora es el tema, es decir, esto cómo me sirve para calcular, por ejemplo, la medida de alguno de los catetos o algo por el estilo. Eso es lo que vamos a ver ahora. Sale algunos usos prácticos, pero antes de ello vamos a ver cómo configurar nuestra calculadora. ¿Sale? Para ello debes de tener una calculadora como esta y debes verificar que en la parte de arriba tenga una letra D. Es decir, los resultados que te va a mostrar va a estar establecido en grados, que es como nosotros vamos a trabajar, ¿sales? Para ello, eh, si lo vas a hacer a través de la calculadora de tu celular, a veces está mal configurada, entonces mándame mensaje para que chequemos. Primero trata de resolver con la calculadora que tengas a la mano y si te sale el mismo resultado es que está bien configurada, si no me avisas si te sale un resultado diferente, ¿sale? Bien, ¿cómo utilizar, vamos a utilizar las razones trigonométricas? Para ello vamos a hablar de algunos ejemplos de aplicación, ¿sale? Primero lo que debemos de saber es que nos vamos a centrar en las tres primeras funciones trigonométricas, que es seno, coseno y tangente. ¿Sale? Por ahora solo vamos a trabajar con esos tres elementos. Quedamos que el seno es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Coseno es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y la tangente es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Vale? Entonces, esas son las tres en las que nos vamos a enfocar ahora. Vamos a ver un ejemplo práctico. El siguiente triángulo rectángulo tiene una medida de 10 metros aquí y sé que la abertura que hay entre cada uno de estos dos lados es de 32 grados. ¿Sale? ¿Qué es lo que vamos a calcular?
cuánto vale este lado, es decir, el valor de X. Para ello voy a sacar primero los datos que tengo a mi alcance. Tengo que la hipotenusa es igual a 10 metros, ¿cierto? Tengo que el grado, es decir, este, es igual a 32 grados. Y tengo que, ¿qué cateto sería este? Es el cateto opuesto, exacto. Entonces sería cateto opuesto es igual a X. De estas tres funciones que tenemos de este lado, ¿cuál tiene, independientemente en dónde estén acomodados? Si te das cuenta, todos tienen lo que es el ángulo, ¿cierto? Este tiene ángulo, este tiene ángulo y este tiene ángulo. Entonces, no hay problema con eso. Tengo que verificar entonces cuál de ellos tiene hipotenusa y cateto opuesto. ¿Puedes identificar cuál es? Exactamente, es lo que tenemos como seno. El seno nos va a indicar entonces la forma de solución de ese ejercicio. Tengo entonces seno del ángulo es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Ahora, lo que voy a hacer es, en lugar de poner la fórmula como la tengo de este lado, lo que vamos a hacer es poner los datos que ya tengo. Seno es igual a el ángulo, ya no voy a poner ese símbolo de ángulo, sino lo que equivale, que son 32 grados. Seno de 32 grados es igual a cateto opuesto. ¿Cuál es el valor de cateto opuesto? Es la X, es decir, no lo sé. Y el valor de la hipotenusa, la H, vale 10 metros, ¿cierto? Entonces hasta aquí vamos bien. Lo único que hice fue checar qué función trigonométrica coincidía con los elementos que me están dando y colocarlo en la fórmula, ¿sale? Sustituir los valores que tengo con la función trigonométrica. Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. No puedo tener un resultado o no puedo tener una fórmula en la que la X esté siendo dividida por el número 10 porque no sé qué valor tiene X. ¿Sale? Lo que voy a hacer es despejar X. Bien, ¿a qué me refiero con despejar? Simple y sencillamente en dejarla solita, dejarla en un lado solito para que me pueda dar la fórmula para encontrarla. En este caso, el 10 está siendo dividido. Si te das cuenta, tiene la línea y eso indica división. Lo que debo hacer para despejar X es pasarla multiplicando acá. Es decir, 10 metros, en lugar de estar dividiendo acá, lo paso al lado contrario, multiplicando. 10 metros por seno de 32 grados es igual a X, ¿sale? Es decir, todo esto vale el valor de X. Voy a hacerlo en la calculadora. Esta es la D, acá, que les indicaba hace rato que debe tener su calculadora, ¿sale? Ahora vamos a hacer la operación correspondiente. Sería paréntesis 10, paréntesis nuevamente, multiplicado, recuerden que los paréntesis significan multiplicación, multiplicado, seno es esta que está acá, esta tecla de aquí, seno de 32 grados, de 32, cierro paréntesis, ¿sale? Le doy y dice que es 5.29. ¿Qué es lo que quiere decir esto entonces? Que el valor de X es de 5.29 metros. ¿Sale? Así es como obtenemos entonces la medida. Realiza esta operación de acá en tu calculadora para ver si te sale lo mismo, si no es que hay un error en su configuración y hay que checar eso. ¿Sale? Ahora, vamos con
otro ejemplo relacionado con las funciones trigonométricas. Tenemos un triángulo de esta forma y lo que vamos a hacer es colocarle las medidas correspondientes. El ángulo, si te das cuenta, el triángulo simplemente está al revés de ahí, todo lo demás sigue igual. El ángulo de acá mide 65 grados y el ángulo de acá tiene un valor de 13 metros. Lo que necesitamos calcular es X, que está de este lado. ¿Sale? Ahora, este es el ángulo, es igual a 65 grados. La hipotenusa es igual a 13 metros. ¿Y qué ángulo tengo acá? ¿Qué cateto tengo acá? Cateto adyacente es igual a X. Checo en una de mis funciones trigonométricas una de esas funciones que tenga hipotenusa y cateto adyacente. Sería este, ¿cierto? Entonces, utilizaremos coseno del ángulo es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Sustituimos los valores, lo cual quedaría coseno del ángulo es igual a cateto adyacente X sobre hipotenusa, que son 13 metros. Vamos a despejar nuevamente el valor. En este caso está multiplicando, pasaría este 13, está dividiendo, perdón, de este lado, pasaría de este lado multiplicando. Entonces, lo único que tengo que hacer es el despeje correspondiente. 13 metros por el coseno del ángulo. En este caso no habíamos sustituido el ángulo, entonces vamos a sustituirlo de una vez. En lugar del ángulo pondremos los 65 grados. Coseno 65 grados es igual a X. Si yo realizo esta operación en la calculadora, sería entonces este seno, coseno y tangente. Entonces tendría que poner 13 por coseno de 65 grados. Cierro paréntesis, igual 5.49. ¿Sale? X es igual a 5.49 metros, que es el valor que le correspondería aquí. ¿Sale? Eso es lo que mide ese lado de ese triángulo. ¿Sale? Ahora, tus ejercicios van a ser los siguientes. Este es nuestro primer triángulo. Aquí mide 15 metros. Tiene un ángulo de 70 grados. Y el valor que vas a ubicar es este de acá. El siguiente listo. Este triángulo que mide 25 metros aquí, 27 grados acá, y el valor que vas a ubicar es este.
Y por último, este último triángulo, que mide 35 grados acá, 7 metros acá, y necesitamos saber este lado del valor de X. ¿Vale? Esos son tus ejercicios, así que pues nada, espero que no haya dudas. Si no, pues me mandas mensaje, ¿vale?